La grabación. Estamos grabando a partir de este momento. Les doy la bienvenida al curso de SEO, llamado también entrenamiento SEO. ¿Por qué le llamé entrenamiento SEO? Porque aquí vamos a desarrollar habilidades. No es solo que ustedes me escuchen todo lo que yo tengo que decir, sino que también, pues, aparte de que aprendan, puedan ir implementando en la medida que este aprendizaje se va adquiriendo. Comenzamos con una frase que parafraseé de Tim Berners-Lee, que dice: un sitio web debe ser un medio útil en las relaciones sociales y para lograrlo debe generar confianza. Y esta frase la vamos a ir analizando a medida que vamos avanzando. Ok, a medida que vamos avanzando vamos analizando la frase. ¿Qué quiere decir Tim Berners-Lee con esto? Que mi sitio web debe ser un medio para yo construir relaciones con otros sitios web y con otras personas, con otros usuarios que hacen uso del buscador, con otras plataformas. ¿Cómo se crean estas relaciones sociales? A través de la comunicación, de un comentario, de un me gusta, de compartir, de interactuar con todo ese contenido que puede tener el sitio web o con parte de ese contenido que tiene el sitio web. ¿Por qué genera confianza? Porque si me es útil, si me ayuda a resolver un problema y lo hace de forma efectiva, lo más probable es que yo vuelva a visitar ese sitio y voy a querer recordar cuál fue el sitio que visité y por lo tanto lo puedo agregar incluso a un marcador dentro de mi buscador. Si no lo hace, debe permitir relaciones seguras con terceros confiables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que yo visito un sitio web y consumo su contenido, pero aún no me genera esa confianza como para suscribirme, para rellenar un formulario de contacto, para dejar un comentario, pero si es posible que su contenido me es útil. Vengo, me voy. ¿Qué pasa con estos terceros confiables? Estos terceros confiables vienen a ser plataformas, plugins, widgets, cualquier herramienta que nosotros utilicemos dentro de nuestra web y que también puede estar haciendo una recolección de información. Ejemplo, Google Analytics recoge información sobre el comportamiento del usuario dentro del sitio web. Si utilizamos una herramienta como MailChimp para recolectar correos electrónicos, pues yo tengo que asegurarme de que esta herramienta, que es un tercero, que no soy yo directamente, sino que es un tercero con el que yo estoy recolectando la data, pues no va a utilizar esa data para un fin que no es el que yo estoy diciendo que para el cual se va a colectar dentro de la web. Y así con cualquier herramienta que yo utilice, ¿no? Para ello, ¿qué hay ahorita que nos está, digamos, empujando a generar esa confianza? Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la Ley de Protección de Datos de Estados Unidos, y dentro de Venezuela tenemos también algunas otras leyes que no están directamente relacionadas con asegurar digamos, la privacidad del usuario dentro del sitio web cuando utiliza mi sitio web, pero sí tienen alguna relación con mantener la integridad, la personalidad y proteger a discreción, digamos, la persona como tal, y que respetar, y eso está reglamentado de alguna manera, tanto en la Constitución Nacional como en el decreto 825 sobre el uso del Internet en Venezuela, como también en todas las leyes que están relacionadas con los trámites digitales dentro de Venezuela, todo lo que tiene que ver con Internet, con la firma de los mensajes electrónicos y todas esas leyes que tenemos acá, que algunos son leyes, otros son decretos, otros son resoluciones, pero todo está enmarcado dentro de lo que es el área digital. Entonces sí tenemos algunas leyes o artículos dentro de los cuales podemos de alguna manera garantizar que estamos utilizando la información para lo que nosotros estamos diciendo que la estamos recolectando. Debemos asegurarnos que nuestra web sea segura, que garantice la privacidad, sea usable y útil, legible y nos permita construir una comunidad de forma colaborativa. ¿A dónde nos lleva esto entonces? Que nuestra web debe servir para crear contenido útil que resuelva los problemas del usuario que viene a buscar a consumir ese contenido, que le aseguremos que sus datos se están recolectando de una forma segura, que van a ser utilizados únicamente para lo que nosotros estamos diciendo que se van a utilizar. Ejemplo, enviar, si decimos que estamos recolectando datos, para que reciba una notificación del blog,
pues para eso debe ser y no para otra cosa. Si es para enviar una promoción, debe quedar de forma explícita qué datos se están recolectando y el para qué. Si no queda de forma explícita, quizás dentro de Venezuela todavía no hay una ley que pueda llevar a una empresa o un usuario a demandar, pero sí lo hay dentro de Estados Unidos o la Unión Europea, y precisamente dentro de la Unión Europea la ley protege al ciudadano europeo donde quiera que se encuentre, en cualquier país que se encuentre. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestras leyes de forma local y a nivel internacional también dentro del sitio web. Me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el SEO? Directamente, si no tienes una norma dentro de tu sitio, no va a afectar el SEO, ciertamente. Pero si tu sitio afecta la experiencia del usuario, ahí sí estamos hablando de SEO. ¿Por qué? Porque probablemente este usuario va a llevar estos mensajes a sus quejas, a sus denuncias, a otros espacios, y cuando haga mención del sitio web, toda esa información se relaciona dentro del sitio y por lo tanto, pues la reputación negativa de este sitio web va a existir. Tenemos que garantizar que nuestro contenido sea legible, o sea, que la persona lo pueda leer y entender, y rápidamente, y desde cualquier dispositivo. ¿Ok? Bueno, hay sitios que de repente tienen contenido muy técnico, pues tenemos que asegurarnos que ese contenido técnico sea entendible por cualquier persona que pueda estar buscando este contenido. Y que permita construir una comunidad de forma colaborativa. Volvemos a lo primero, al inicio, a la segunda línea, donde hablamos de generar confianza. Si nosotros generamos confianza, vamos a poder construir... ¿Aló? Si nosotros generamos confianza, vamos a poder construir esa comunidad. Entonces, es muy importante prestar atención a todos esos elementos. Y básicamente esto resume todo lo que vamos a ver más adelante, solo que de una forma muy sencillita, lo dijo Tim Berners-Lee hace mucho tiempo. Esto que estamos viendo ahora quizás parece un poco complejo, no es que lo vamos a analizar todo, pero todo es especialista en SEO, tiene que tener conocimiento de cómo está conformada la Internet, cuáles son las tecnologías que se utilizan. Si a mí me llaman y me dicen, mire Irene, yo necesito que me haga SEO de una página, yo no puedo salir así alegremente y decir, bueno, este es el presupuesto, lo hago 3 días, 15 días y la página se posiciona y ya, porque simplemente voy a quedar mal. Eso no es así. Resulta que dependiendo del tipo de tecnología puede haber más o menos complejidad, dependiendo del tipo de sitio, la estructura de la arquitectura puede haber una complejidad. ¿Dónde está basada esta complejidad? En la forma como fue construido el sitio, si no tiene una norma, si no hubo un protocolo, si no hubo una documentación, o en el conocimiento que puedo o no tener yo acerca de una estructura de sitio web o la tecnología con la que se creó, se construyó. Entonces, si yo desconozco esto, sencillamente voy a fallar en el resultado que espero obtener. Y si yo conozco esto y no tengo el conocimiento, puedo armar un equipo de trabajo con el conocimiento que requiero para complementar y pues atender el cliente del sitio con el que voy a trabajar. Si me voy de izquierda a derecha, vemos, digamos, lo más sencillo. Digamos que a la izquierda está el entorno del cliente, lo que ve el usuario normal. Y del lado derecho vamos a ver todo aquello que puede estar, puede estar algunos en el entorno del cliente, como lo que vemos aquí en la primera columna, del lado derecho, donde están las aplicaciones web, como puede estar un poco más allá cuando hablamos de un PHP, por ejemplo, que ya eso estaría del lado del servidor, algo que el cliente no va a ver, a menos que pueda tener acceso a las bases de datos y a los procesos y todo este tipo de código. Pero nos vamos a ir al lado izquierdo, porque el lado izquierdo es el que nos interesa más. ¿Por qué es el que nos interesa más? Porque es lo que lee el buscador cuando llega a mi sitio. Cuando el buscador llega, el bug del buscador, que llamamos la araña, el spider, los rastreadores, los bugs, los robots del buscador, todos esos nombres que le hemos asignado, pues llegan a mi sitio y van a buscar texto básicamente. No quiere decir que no lea imágenes, pero va a analizar el contenido de las imágenes, del video, del audio, cualquier formato que tengamos allí de documento para entender qué es, qué contiene, a qué se refiere, qué contenido es.
Y para ello necesitamos tener, por ejemplo, descripciones de ese video, necesitamos tener, por ejemplo, descripciones de las imágenes cuando hablamos de los textos alternativos, o en última instancia, pues dejamos que el buscador asuma de qué se trata este contenido cuando ellos mismos tienen sus programas de reconocimiento de voz, de reconocimiento de imágenes y de interpretación de las imágenes a través de los videos también. Entonces el buscador está en capacidad hoy día de formarse una idea de qué contenido nosotros estamos compartiendo. Tanto es así que en las últimas actualizaciones que han hecho los buscadores, por ejemplo, cuando hablamos del algoritmo de Google Place, de la experiencia en la página, este buscador está, precisamente, está analizando dentro del sitio lo que es la experiencia del usuario a través de lo que llamamos los Code Web Vitals. Esto lo vamos a ver más adelante. Son, digamos, métricas dentro de las cuales nosotros evaluamos la experiencia del usuario en la página. Y así pues hay una lista de elementos que tenemos que identificar dentro del sitio para evaluar si estamos cumpliendo o no con las reglas que nos exige el buscador, que todos están apuntando a la experiencia de usuario. Del lado izquierdo, entonces les decía que tenemos lo que es el código HTML, que es donde está el texto, y es lo primero que lee el buscador, pero a través de qué cosa lo lee, de qué elemento lo lee principalmente a través de la URL. Esa es como la cédula. Ahí tenemos varios elementos dentro de la web que nos van a servir de identificador. Uno es la URL de mi sitio web, otro es el correo electrónico con el que yo asocio todo lo relacionado al sitio web. Normalmente hay usuarios que utilizan, por ejemplo, un correo personal y tienen un sitio web corporativo y así lo asocian. Entonces puede haber información que el book va a recolectar que está relacionada más con el plano personal que con el plano corporativo. Por eso yo siempre recomiendo utilizar un correo específico para lo que tiene que ver con la analítica del sitio y de preferencia pues manejar siempre un correo corporativo, ¿verdad? Y pues todo esto va a darnos acceso a la página inicial del sitio, a la puerta de entrada. Vamos a hablar de la página de entrada en este caso como el home, la página inicial. Sin embargo, es posible que se muestre que la primera visita, que el primer encuentro que tenga del buscador con nuestro sitio sea una página interna. Pero asumiendo que sea la página inicial, asumiendo que la página sea la inicial, el book va a llegar a nuestro sitio, URL, supongamos www.micasa.com, y a partir de allí va a analizar y va a entender el resto del sitio y va a navegar por las URL que consiga hacia adentro del sitio. Entonces, tenemos la URL, tenemos el título de la página y tenemos una descripción. Esa descripción, que es la meta descripción en realidad, la vamos a analizar un poco más adelante cuando estemos trabajando el SEO on page. Pero esos tres elementos son los principales para que el buscador entienda de qué trata mi sitio. Fíjense que recientemente hubo una actualización que está relacionada con los títulos de las páginas. Y antes nosotros cuando optimizamos o creamos títulos de página, siempre buscábamos atender a lo que son nuestros términos claves y la intención de usuario. Pero resulta que Google hizo una actualización en la que ellos van a tomar información, perdón, y toman información del sitio para mostrar en los buscadores. Y esta información normalmente la hacían respondiendo a ese interés, a las consultas que hacen los usuarios para mostrar la información desde el buscador. Ahora, con esta actualización que hicieron, que es en el algoritmo de página de experiencia de Google, resulta que ahora estos títulos no se van a ajustar exactamente a la consulta que está haciendo el usuario, sino que se van a adaptar al contenido de todo el sitio, de la página y de todo el sitio. ¿Qué sucede entonces? Que todo nuestro sitio tiene que responder a un modelo de negocio. Y allí es cuando yo entro y construyo mi propia metodología y la baso en SEO ágil, en metodologías ágiles, para trabajar desde la conceptualización del negocio, qué es lo que yo quiero plasmar dentro del sitio web y cómo cada estructura que tiene mi sitio
me va a ayudar a lograr un objetivo. Entonces, la pila tecnológica, concluyendo esta parte, me va a servir para entender las distintas tecnologías, porque resulta que el SEO no es solamente dentro de un sitio web, el tradicional que conocemos, uno corporativo, sino que también lo podemos hacer dentro de una tienda online, dentro de un blog sencillo, dentro de un buscador, dentro de una herramienta, dentro de una aplicación móvil, dentro de un e-learning, o sea, cualquier formato y tecnología de sitio web nosotros podemos hacer SEO. Lo que necesitamos es tener conocimiento de las tecnologías que está utilizando para saber cómo vamos a enfocar ese análisis. Para este curso, nosotros vamos a distinguir cuáles son los tipos de estrategias o técnicas que se trabajan dentro del marketing en buscadores, mejor conocido como SEM, sean Search Engine Marketing, marketing en motores de búsqueda, traducido al español. Vamos a entender por qué es necesario hacer una auditoría SEO antes de iniciar cualquier proceso. Vamos a conocer los factores SEO on-page y on-page, los más buscados, y vamos a trabajar la metodología dentro de dos etapas. Una es la parte del modelado, que es lo que acabo de mencionar, y el otro es la auditoría propiamente, para lo cual van a necesitar sí tener una URL, y si no la tienen, pues la buscamos. Es decir, cuando hablo de URL, es un sitio web con el cual vamos a trabajar. Vamos a conocer algunas herramientas SEO y al finalizar el curso, pues van a presentar su propio informe. Y con ello, pues ya habíamos culminado este entrenamiento SEO. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas o sí hay? Asumo que no tenemos preguntas. Ok, entonces vamos a iniciar con entendiendo lo que es el marketing para motores de búsqueda. Normalmente cuando vamos a los buscadores hay demasiados blogs que nos hablan de una diferencia entre SEO y SEM. Pero es que resulta que tenemos que irnos a la cabeza, y la cabeza nos dice es que el marketing digital es uno solo, pero es todas las estrategias de mercadeo pero aplicadas al medio digital. Dentro del marketing digital tenemos un tipo de estrategia, que es aquella que se implementa dentro de los buscadores web. Dentro de los buscadores web tenemos dos tipos específicos de tráfico, que uno es el tráfico orgánico y el otro es el tráfico de pago. Cuando hablamos de ese tráfico orgánico, es cuando hablamos de SEO. Y cuando hablamos del tráfico de pago, es cuando hablamos de lo que llamamos PPC o pago por clic. Es decir, cualquiera de estas herramientas que permitan llevar tráfico hacia un sitio web, siempre y cuando el usuario haga clic en un anuncio que el dueño de negocio ha pagado al buscador para que se muestre en esa página de resultados de búsqueda. ¿Okay? Pero sigue siendo todo marketing en motores de búsqueda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el marketing en motores de búsqueda o SEM? Es una estrategia de marketing, en este caso digital, porque estamos en internet, que utilizamos para atraer clientes potenciales y lograr acciones dentro de mi sitio web, mediante la optimización del sitio y la colocación de anuncios en buscadores. Fíjense que estoy hablando de las dos cosas. Optimización, hablo de SEO, y colocación de anuncios en buscadores, hablo de PPC. Redes sociales y otras plataformas digitales. ¿Por qué añadimos redes sociales? ¿Por qué añadimos otras plataformas digitales? Porque el tráfico que va a llegar a nuestro sitio web y que puede guiarse a través de motores de búsqueda también tiene interacciones sociales. Entonces hablamos de redes sociales y hablamos de cómo el tráfico social incide, eso lo vamos a ver cuando estemos analizando el Social Media Optimization, cómo el tráfico social incide en el posicionamiento de mi sitio web. Y otras plataformas, pues tenemos otro tipo de tráfico, como puede ser el correo electrónico, como pueden ser otras plataformas o sitios web donde tengamos un link de nuestro sitio colocado, y a través de ese resultado, pues se produce un tránsito o un tráfico hacia nuestro sitio web. Entonces incluye el marketing en motores de búsqueda, incluye estrategias orgánicas como SEO, ESMO, Social Media Optimization, y ORM, sus siglas significan Online Reputation Management, que es administración de la reputación online, y el tráfico de pago, que es el PPC, o pago por clic. Ok, esto lo vamos a ver aquí discriminado, más organizadito. Cuando hablamos de SEM, pues ya les expliqué de qué trata. Aquí debajito en la misma columna tenemos las siglas SERF,
SERP es página de resultados de búsqueda, de la abreviatura, cuando alguien le diga, mira, ¿qué son las SERP? O ¿por qué no estoy en la SERP? Un cliente que les hable así con la terminología técnica, sencillamente nos está diciendo que no aparece o aparece en las páginas de resultados de búsqueda de Google, de Bing, de Yahoo, de cualquiera de ellos, pero de un buscador particular. Este tráfico, como mencioné, se divide en dos, el orgánico y el de pago, y dentro del tráfico orgánico, que es lo que vamos a trabajar en este curso, tenemos entonces principalmente el SEO on-page, que es dentro del sitio, lo que llamamos básicamente SEO técnico. Tenemos el SEO off-page, que es como mi sitio se relaciona con otros sitios web, con otras plataformas. Trabajamos también local e internacional para ver cómo nos podemos ayudar, que vamos a trabajar con la configuración de Google My Business o de Google Maps. Vamos a ver una actualización reciente que hubo de cómo ya no vamos a entregar de repente una ficha de negocio de Google, sino que las actualizaciones las podemos hacer directamente desde las páginas de resultados de búsqueda para la ficha de negocio, y cómo va a tomar ahora mucho más fuerza a partir de este trimestre Google Maps para todos los negocios, para mejorar ese posicionamiento local. Vamos a ver SEO móvil, móvil fish, dice móvil primero. Es algo que siempre tenemos que tener presente al momento de hacer una optimización e incluso un análisis. Siempre tenemos que tener presente el dispositivo móvil por encima de cualquier otro dispositivo. Luego tenemos el Social Media Optimization y la reputación online. Aquí nos vamos a dar un paseo breve. Este curso está más enfocado a la parte técnica. Y pues el pago por clic, que no lo vamos a atacar acá, pero yo se los menciono para que lo vean más claro. Dentro de lo que llamamos el PPC tenemos el CPA, que es el costo por adquisición, es decir, cuando obtenemos un cliente, cuando adquirimos un cliente, a través de ese clic que se produce en el buscador, en un anuncio de pago. El CPC, costo por clic, el CPV, costo por ventas, por visualización. También tenemos costo por reproducciones, porque tenemos también videos que se muestran en los resultados. Hay otros más. También tenemos el costo por mil, que es cuando vamos a pagar al buscador cada vez que se muestre nuestro anuncio, pero cada 1000 veces que se muestre, cada 1000 impresiones de ese anuncio, ¿eh? Entonces, esto avanzamos, tenemos la página de resultados de búsqueda de Google. Esto es básicamente la página de resultados una vez que se ha introducido un término y se muestra información, aparecen las páginas de búsqueda. Antes que esto, simplemente tenemos el logo de Google, el menú y una cajita de búsqueda. Esa no es la página de resultados, porque obviamente ahí no hemos introducido ningún término para obtener resultados, sino que aparece una vez que hemos introducido algún término. Entonces, entrando ya directamente a lo que es el SEO. ¿Qué es el SEO? O sea, simplemente es optimización de una experiencia de búsqueda, de la experiencia de búsqueda que tienen los usuarios cuando llegan a nuestro sitio. Ok, ¿comienza dónde? Es una ruta que nosotros tenemos que analizar. Normalmente las personas vienen y dicen, bueno, yo optimicé mi sitio, agregué términos clave, pero es que el contacto no es que tu sitio web va a aparecer por arte de magia en la cabeza de una persona y va a entender cuál es la URL y va a acceder allí. No, nosotros tenemos que entender cuál es la ruta que está siguiendo el usuario para llegar al sitio, qué términos está utilizando, qué está buscando, que yo estoy ofreciendo que hizo que llegara a mi sitio web. Eso es lo que tenemos que entender. Y una vez que entendemos eso, también tenemos que entender cuál es el perfil del usuario que está llegando a mi sitio. Fíjense que desde un inicio estoy diciendo que esto es marketing. Nosotros no podemos alejar el SEO del marketing, porque es marketing. Nosotros tenemos que entender cuál es el perfil, las características de ese usuario, hacer una caracterización del usuario que hace uso del buscador para encontrar información, para comprar productos, para distraerse, para navegar, porque tiene una necesidad. ¿Cuál es ese perfil? Y que está relacionado a lo que está ofreciendo el sitio web que nosotros estamos manejando o optimizando o analizando. Entonces, una vez que nosotros entendemos estos tres procesos, vamos a vincular estos tres procesos, estos tres elementos al modelo de negocio, porque nosotros tenemos un sitio web que nos va a ayudar a lograr un objetivo de negocio. No nos podemos desprender. No es que, bueno, yo voy a tener un negocio, tengo un objetivo y tengo varios sitios web porque voy a tener, no sé, quiero ser un chévere y tener también un sitio web porque es la moda. No, mi sitio web es la representación de mi negocio en internet. Es mi negocio en formato digital.
y tiene un objetivo o me ayuda a cumplir un objetivo de negocios. Y este sitio web tiene que tener una estrategia de marketing para que me permita alcanzar este objetivo. Y dentro de esta estrategia de marketing está incluido el SEO. Y entonces a partir de allí hay una cantidad de elementos que se tienen que analizar para entender cómo llegó el usuario a nuestro sitio, qué términos introdujo en el buscador para llegar allí, tuvo que navegar o desde el mismo buscador le mostró en primera página, consumió el contenido del buscador o hizo clic para llegar a la página que buscaba, cuál de las páginas de nuestro sitio web es la que le ofreció la información que estaba buscando, o lo contrario, llegó a nuestro sitio porque abandonó, en qué página abandonó, qué fue lo que no le gustó, porque no hizo scroll, no tenemos enlace, no estamos generando una buena experiencia. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Y fíjense que si lo digo en términos de marketing, tengo 3 pasos esenciales: atracción, retención y fidelización. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que crear estrategias para atraer los usuarios que están buscando o que necesitan mi servicio o productos, tengo que atraerlos, luego tengo que tener una estrategia para retenerlos y después tengo que tener una estrategia para fidelizarlos, porque si yo los retengo, yo tengo que darles algo para que se queden, para que sigan volviendo al sitio, sigan visitando el sitio y sigan consumiendo contenido. Entonces, en esos 3 puntos esenciales, yo tengo que tener una estrategia SEO. Y luego de allí, ¿qué viene? El que se concreta en la venta. Entonces voy a un cuarto paso o a un cuarto punto, una cuarta etapa. Pero es una estrategia. No, puede ser que muchas empresas o no empresas, muchas personas que se dedican al SEO fracasan en esta parte porque lo ven simplemente como inyectar términos claves y se inventan un montón de negocios, cambian página, cambian URL y en eso se lo pasan. Así como dice Kiyosaki, están dentro de una carrera de ratas, sin ánimo de menospreciar a nadie. Lo que hacen es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no se dan cuenta que no tienen una estrategia. Y si la tienen, quizás no está apuntando a su modelo de negocio, no les está ayudando a alcanzar un objetivo. Entonces, fíjense que he dicho varios elementos que son importantes que entran dentro de la definición de SEO. El primero es que necesitamos optimizar la experiencia de búsqueda. El segundo es que vamos a un público específico y ese público es el que usa el buscador y que necesita algo que nosotros tenemos. Tenemos que buscar esa forma de conectar con ellos. Y eso lo vamos a hacer entendiendo su comportamiento en el buscador, y ese comportamiento viene dado por la ruta que siguen y por los términos que son relevantes para ellos, esos términos que utilizan de búsqueda. Sin embargo, fíjense que les acabo de decir que en la última actualización del buscador, el Google nos dice que la forma de mostrar la información ya no va a responder a la consulta de usuario, sino al contenido de la página. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que si nosotros seguimos optimizando solo por términos clave, no estamos alcanzando el objetivo, pues el objetivo básicamente sería posicionamiento, no hablo en este momento de objetivo de negocio, pero si nosotros optimizamos el sitio y lo optimizamos de forma correcta, es decir, nos planteamos una estrategia, creamos pilares de contenido, creamos contenido relacionado, creamos contenido útil, creamos contenido que responde a esas necesidades específicas que tiene el usuario. Cuando Google haga el análisis de la página y vaya a crear esos encabezados que va a crear para nosotros y va a mostrar en el buscador, estamos más cerca de lograr el tan ansiado clic. Quiere decir con esto entonces incrementar esa tasa de clic desde el buscador para poder incrementar las visitas al sitio web. Si yo incremento las visitas, incremento la navegación, incremento la tasa de permanencia dentro del sitio, si las personas generan mayor interacción y visitan el sitio de forma frecuente, consumiendo el contenido, eso le va a enviar un mensaje al buscador, y ese mensaje sencillo les va a decir que este sitio es relevante. Y si el buscador entiende que este sitio es relevante, entiende que el sitio es popular, que el sitio es útil, entonces lo va a mostrar más. Y más o menos así es como tenemos que plantearnos la estrategia. Así es como nosotros vamos a lograr objetivos en los buscadores. No va a ser solamente inyectando términos claves, ni agregando un montón de enlaces, porque cada
Para eso Google tiene varios algoritmos y cada algoritmo se encarga de analizar una parte de estas acciones que nosotros podemos realizar como SEO. La optimización para los medios sociales, que nos dice que nuestro sitio web debe generar una experiencia útil a los usuarios que vienen desde las redes sociales. Y eso me va a ayudar a incrementar la popularidad del sitio y va a añadir interacciones sociales que el buscador va a reconocer, porque resulta que las interacciones sociales también las toma para ayudar a entender si nuestro sitio es relevante o no. Por lo tanto, tenemos que trabajar una estrategia de optimización para los medios sociales, o mejor conocida como ESMO. El posicionamiento local o internacional, pues vamos a trabajar esa misma experiencia de búsqueda, pero lo vamos a hacer desde un área geográfica en específico. Yo siempre hablo de que cuando vamos a hacer un posicionamiento, tenemos que tratar de hacerlo primero con las personas que nos conocen. Porque fíjense que nos dice Tim Berners-Lee desde el inicio, que tenemos que tratar de generar confianza. Entonces, ¿quién más para recomendarnos que aquellos que nos conocen? Entonces, ¿cómo vamos a ir a presentarnos frente a unos desconocidos y decirle, mira, aquí estamos, nosotros somos los mejores, no nos conocen, nos van a ver extraños y de repente ni siquiera nos van a preguntar qué estamos ofreciendo? Pero cuando nosotros comenzamos con quienes nos conocen, comienza a ser de boca en boca y nos empiezan a recomendar, empiezan a hablar del trabajo que estamos haciendo, este sitio es bueno, búscalo, investiga, y ese mismo concepto que nosotros aplicamos en la vida real con las personas, se aplica, se traslada al buscador, y el buscador, cuando ve que tenemos interacciones positivas, interacciones sociales, contenido, visitas, relevancia, actualización de ese sitio, nos va a empezar a mostrar y se vuelve así como emular el boca a boca dentro de Internet. Entonces necesitamos trabajar primero que nada en nuestro contenido, en entender toda esa estrategia de marketing dentro del sitio, pero también tenemos que trabajar en la reputación online del sitio, el prestigio de ese sitio web. ¿Cómo lo construimos? Bueno, a partir de que esté bien estructurado, que tenga buen contenido, que sea legible y toda una cantidad de elementos que vamos a ir viendo a través de este curso. ¿Cuál es la principal herramienta o las principales 3 herramientas que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, van a ser cerca de 10, pero las 3 principales yo diría que Google Analytics, Google Search Console, y vamos a utilizar una herramienta que se llama Lighthouse para verlos con el Web Beater. Sin embargo, más allá del Lighthouse, vamos a utilizar una que se llama Screaming Frog. Ahorita nos quedan cerca de 4 minutos para que se cierre esta sesión. Y cuando se cierre, yo les voy a pasar un link por WhatsApp para que descarguen Screaming Frog. Quiero que lo instalen ahorita mismo, terminando este primer bloque, y me digan si tienen alguna pregunta en cuanto a la instalación, porque esa herramienta la vamos a utilizar en la siguiente clase. Vale, les voy a pasar 3 links, el de una extensión de Google que se llama Lighthouse, otra extensión de Google que se llama SEO Quaker, otra extensión de Google que se llama, para Google Chrome, que se llama Keyword Everywhere, y les voy a pasar Screaming Frog. Los 4 links se los voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp, hacemos la instalación y luego entramos al siguiente bloque. En esta gráfica que vemos en pantalla tenemos Google Analytics, pero dentro de la versión de Universal Analytics. Si han utilizado Google Analytics en algún momento, se darán cuenta que ahorita hubo un cambio y nos está invitando a migrar a Google Analytics 4, y de hecho nos da hasta julio del año que viene para finalizar la migración de todas las propiedades que tengamos creadas. Por propiedad se entiende cualquier versión de sitio web, una aplicación móvil, un sitio web tradicional. Entonces, dentro de esta herramienta nosotros podemos ver todos los canales de tráfico, incluyendo el tráfico orgánico, que es el que nosotros estamos analizando. Y podemos ver datos interesantes, por ejemplo, cuántos usuarios nuevos dentro de un periodo de tiempo llegaron, cuántos son recurrentes, cuántas sesiones han hecho estos usuarios. Todos esos datos, el conocimiento sobre las métricas, las dimensiones, todo eso lo voy a explicar luego, así que no se preocupen. Y ahorita también finalizando, les comparto esta presentación. Dentro de los buscadores, pues también nosotros tenemos que entender cuál es el buscador que más tráfico nos está llevando. Hay una estadística que nos dice que Google es el buscador más utilizado a nivel mundial. El 98% de los usuarios dentro de Venezuela utilizan Google como buscador preferido.
A nivel mundial, el 95%. Hay otros buscadores, sí. Dependiendo de la región, es posible que se utilice uno más que otro. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucho más hacia el norte, cerca de Canadá, pues utiliza mucho Bing, está Microsoft, hay muchas herramientas de Microsoft para empresas que tienen ciertos programas incluso también educativos o corporativos, y pues es posible que muchas personas utilicen más Bing allí, pero gran parte de Estados Unidos, por ejemplo, usa Google. En Alemania, por ejemplo, utilizan Yandex. En China utilizan Baidu, ¿verdad? Pero mayormente a nivel mundial, Google es el buscador que más se utiliza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ¿dónde vamos a trabajar las estrategias? En el buscador que nos está llevando más tráfico. Y esta es la gráfica o la tabla que nos va a permitir entender cuál es el buscador que nos está llevando más tráfico a nuestro sitio web. Determinamos que es Google, que las diferencias son impresionantes, no hay discusión allí. Es Google, pues nos quedamos allí, así no hacemos esfuerzos en vano. Sin embargo, no está de más que nosotros pensemos en la optimización hacia otros buscadores, por decir algo, Bing, por decir algo, Yandex, en caso de que tengamos expectativa de abrir negocios hacia Alemania, abrir mercado hacia allá. ¿Por qué? Porque eventualmente las cosas pueden cambiar. Hoy puede ser Google el primer buscador, mañana puede ser Yahoo o puede ser Bing. Entonces, no quita que nosotros pensemos también en optimizar hacia esos otros buscadores. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Les escucho? Profesora, buenas noches. Quería saber Hola. otra vez cuáles son las herramientas que usted nombró al principio, Google Analytics y las demás. Ya, yo las voy a pasar ahorita al grupo. Mientras se exporta el video de esta grabación, voy al grupo de WhatsApp, les paso los links y ustedes van descargando y yo les voy apoyando desde allí. Es Google Analytics, Google Search Console, Scrum Frog, son las primeras que... Scrum Frog la tienes que descargar. Google Analytics y Google Search Console lo que vas a hacer es crear usuario. Ok. Ya ahorita Bueno, más hacemos el adelante. seguimiento. Sí, ahorita hacemos el seguimiento. Bueno, si no hay otra pregunta, ya nos queda un minuto en esta sesión, se exporta y seguimos el WhatsApp mientras se guarda el video. ¿Ok? Ok. Bueno, Todo bien. chévere, gracias.